pérdida, sino que la estima como basura. El versículo 8 lo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Con qué propósito? Para ganar a Cristo. Un hombre que vive para la gloria de Dios entiende que todo lo que pueda lograr en esta vida es basura comparada con alcanzar el conocimiento pleno de la persona de Cristo Jesús. A veces una profesión, una carrera, se convierte en nuestro Dios. A veces las cosas que queremos llegar a hacer en la vida se convierten en nuestro Dios. Aunque sea ser pastor, ser misionero. Si usted anhela eso por la posición, por el privilegio de gozar del halago, por el privilegio de gozar del disfrute, usted tiene una motivación incorrecta. La única motivación que debe movernos a eso es el llamado de Dios. Amén. A ser siervos del Altísimo. Amén. Y esa palabra siervos es bueno que nosotros la definamos, porque en nuestra Biblia Reina Valera no se le dio el sentido que tiene esta palabra. Esta palabra siervos es la palabra doulos, y esta palabra significa esclavos. Cuando el apóstol Pablo dice que es un siervo, él está diciendo: yo soy un esclavo de Cristo. Y existían diferentes tipos de esclavos. Cuando las embarcaciones salían, existían 3 departamentos en una embarcación. En la primera parte, en la proa, estaban aquellos que eran los jefes, los dueños de todas las cosas. Estos eran las personas que daban las órdenes. Pero en el segundo, habían esclavos que eran contratados y que se les pagaba un dinero por trabajar allí. Pero en el tercero, en el último, estaban los esclavos que eran los esclavos que habían nacido esclavos y que de allí ni siquiera habían salido nunca. Ahí mismo, ahí abajo, habían nacido. Y ahí mismo, ahí abajo, ahí se quedaban. Y se quedaban allí remando y remando y remando cada vez que desde arriba se dieran las órdenes, sin paga y sin nada, nada más que por la comida. Como esclavos. Esta era la palabra que utilizaba el apóstol Pablo cuando se decía a sí mismo: yo soy un esclavo. Yo soy uno de los remeros de abajo que nace esclavo para la gloria del Señor. Amén. Siervos, esclavos del Señor Jesucristo. Una persona que ha de vivir para la gloria de Dios debe vivir como un esclavo del Señor Jesucristo. A veces nosotros desechamos la idea de ser esclavo porque conocemos la historia de Kunta Kinte. Encontramos las historias del esclavismo, algo horrible, algo feo, y es cierto. Recordamos a Wilberforce, aquel hombre que fue un discípulo de Isaac Newton, el que escribió Sublime Gracia, es el himno más conocido y cantado en el mundo. Este hombre, estando en el parlamento inglés, este hombre luchó por años y por años para declarar a los esclavos en libertad y que se prohibiera la esclavitud. Pero hay una parte de la esclavitud que se hace muy poca mención, y es aquella parte que nos habla el Antiguo Testamento sobre los esclavos que habían nacido en la casa de sus amos, y que sus amos lo trataban con cariño, y que sus amos lo trataban con amor, y que sus amos le daban la oportunidad de ser libres. Y cuando llegaba la oportunidad de que ellos fueran libres, esos esclavos no podían ir a ningún otro lugar mejor que la casa de su amo, porque sabía que su amo era un amo amoroso, un amo bueno con él, que lo trataba bien, y él se gozaba en servir a ese amo, porque ese amo le daba todo lo que él necesitaba. Si él salía de ahí, nadie lo iba a tratar mejor que ese amo, y en ese amo él quería vivir, y que sus hijos nacieran y crecieran y se desarrollaran. Y ese tipo de amo glorioso y magnífico es el amo que tenemos nosotros, el Señor Jesucristo, y nosotros nos honramos en glorificarle a él, y nos postramos y decimos: Señor, no hay nadie mejor como ti, que como tú eres nuestro amo, y nosotros te vamos a seguir gozosamente. No queremos otro amo, Señor. Amén.
Esa parte de la esclavitud era la parte de la esclavitud que Pablo había adoptado. Señor, yo soy tu esclavo. Señor, soy tu esclavo. No importa que tenga que estar en lo más bajo. Si soy tu esclavo, es suficiente, Señor. Es suficiente, Señor. Permíteme estar, Señor, en el rincón más lejano de tu presencia, pero que sea en tu presencia, Señor. Y que sea sirviéndote, Padre eterno. Y qué gran privilegio, porque Él no nos ha dejado en un rincón, sino que Él nos ha puesto en su misma presencia. Qué maravilloso, Señor, que tenemos nosotros. ¿Cómo no hemos de vivir para su propia gloria, para la gloria del Señor? El apóstol Pablo era un hombre que no quería ser hallado teniendo su propia justicia, sino que era un hombre que quería ser hallado solamente por la confianza que tenía en la persona de Cristo Jesús. Estas cosas que habían alcanzado le daban respeto delante de las personas y un buen nombre. Sin embargo, él no quería esto para su vida. Él solamente quería que los beneficios de la obra del Señor Jesucristo en la cruz fuera lo suficiente para él, fuera de lo cual él se agarrara para vivir con gozo en la vida que Dios le había dado. No eran sus logros lo que le daba confianza, no eran sus logros lo que le daban ánimo en la vida cristiana, que le animaban a seguir adelante. Era lo que hizo Jesús por él en la cruz. Y esto es lo que nosotros también tiene que animarnos a seguir avanzando en la carrera en la cual Dios nos ha colocado. La gloria del Señor Jesucristo. Este hombre quería ser hallado solamente confiado en el Señor. De tal manera que su evangelio también solamente proclamaba a Jesucristo. Él no proclamaba palabras de sabiduría, de humana persuasión. Su mensaje era solamente centrado en la cruz del Señor Jesucristo. Lo cual, para los judíos, era locura. ¿Y nosotros? ¿Queremos ser hallados solamente cubiertos por la obra del Señor Jesucristo? ¿O queremos ser reconocidos en la vida por nuestros logros humanos? El apóstol Pablo era un hombre que quería solamente ser cubierto con la obra del Señor Jesucristo y vivir por lo que Él hizo por él. A fin de conocerle, dice el versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esto nos muestra que vivir para la gloria de Dios nos lleva a nosotros a identificarnos con Cristo en todas las áreas de la vida de Jesús. En todas las áreas de la vida de Jesús tenemos que tener el gozo de poder identificarnos con el Señor. Debemos identificarnos con Él en la participación de sus padecimientos. Si el Señor, el Maestro, sufrió por nosotros, nosotros también debemos sufrir por Él. Él se sacrificó para darnos salvación y nosotros nos sacrificaremos para vivir para su gloria. Pero también un hombre que vive para la gloria de Dios es un hombre que quiere identificarse con Él en su muerte. El mismo apóstol Pablo es el que dice, un versículo que hemos citado mucho: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él quería identificarse con Él en su muerte, y quería hacerlo en su carne. Su carne la tenía considerada como muerta para vivir por la fe en Cristo. Sus pasiones no iban a dominar al apóstol Pablo, porque él había decidido crucificar sus deseos, sus pasiones más profundos en la cruz, de manera tal que viviera Jesús en su vida a través de la fe. El apóstol Pablo es un hombre que se quiso identificar con Él, y que su deseo era identificarse con Él en su resurrección. Qué magnífico deseo. Lo que más perseguía el apóstol Pablo
era la semejanza al Señor Jesucristo. La resurrección entre los muertos, porque esto significaba descansar de tener que vivir en este cuerpo de pecado remanente, en este cuerpo